Y bueno, vamos a empezar, que aunque esto no es de impuesto sobre la renta ni de IVA, pero sé que es de amplio interés para todos ustedes, con la famosa tasa de recargos, porque muchos de ustedes preguntan dónde está publicada la tasa de recargos que vamos a utilizar cuando no enteremos en plazo las contribuciones que estamos obligados a enterar. Pues todo deriva de la Ley de Ingresos de la Federación, que por cierto fue la primera que se publicó antes de la reforma fiscal inclusive, que fue del 25 de noviembre de 2019, y donde nos dan a conocer la tasa de recargos por prórroga, por parcialidades y todo el desglose que ustedes ven aquí. Pero la que nos interesa es la primera, por prórroga, que es del 98%. ¿Alguien de ustedes ya ha pagado recargos en este año? ¿O el año pasado, que ya tenemos más experiencia? ¿De cuánto es? ¿Es de alguna de estas que ustedes están viendo? Exacto. Entonces surge la inquietud, ¿por qué no es ninguna de estas que están publicadas en la Ley de Ingresos? Porque tenemos que remitirnos al 21 del Código Fiscal de la Federación, que nos indica que la tasa de recargos por mora o por pago extemporáneo, como nosotros lo conocemos más comúnmente, se aplicará a la que resulte de incrementar en 50% la que se fije anualmente por el Congreso de la Unión. Y ya vienen las reglas de redondeo, que nosotros ya las conocemos, que llegan hasta centésima, que si excede de 0.5 se va a la cifra superior. Pero bueno, y si ustedes hacen su ejercicio, si sacan su calculadora o su mente brillante, multipliquen 0.98, ¿cuánto dijimos que se tiene que incrementar? 50. Entonces, 0.98 por 1.50 da, ¿alguien ya lo hizo? 1.47, que es la que te estamos aplicando desde el año pasado. No hubo ningún cambio para este año. Entonces, ese es el fundamento. Y la tasa de recargos, 1.47 para este 2020. El buzón tributario, únicamente como complemento a lo que ya nos comentó Evita, ya vimos que se modificó el artículo 17K, se incorporaron 2 fracciones, se incorporaron 2 artículos que lo tipifica como infracción el no tenerlo activado, actualizado o proporcionar la información de contacto, que son los artículos 86C y 86D. Entonces, la gran duda después de ver esta noticia, y que estuvo muy difundida y que causó inquietud entre todos los contribuyentes, que por primera vez nos preguntaron: oye, yo ya tengo mi buzón tributario activado, porque como la noticia se divulgó en los términos de que quien no lo tuviera activado sería sujeto de una sanción económica, lo cual es cierto. Reitero, 86C y 86D de Código Fiscal de la Federación lo tipifican como infracción y establecen la multa. Entonces surge la duda: todo mundo, y todo mundo es todo mundo, ¿está obligado a tenerlo activado? Y por eso incorporé esta regla 3.13.27 de la resolución miscelánea, en donde nos indican que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, no lo dice literalmente, pero dice sección segunda, todo esto está en su material, no es necesario tomar fotografías adicionales, pero si quieren, adelante. La sección 2, que es del régimen de incorporación fiscal, y sección 3, que es la nueva sección incorporada para plataformas digitales, esos son el grupo de contribuyentes que quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de la habilitación del buzón tributario. Única y exclusivamente se les estaba dando el derecho a este tipo de contribuyentes de no activarlo. Es el único grupo de contribuyentes que no está obligado a activarlo. En complemento de esto, a través del 47º de la resolución miscelánea, nos indica el momento en que la autoridad va a tener la posibilidad de multarlos. Nos remite al 86C
que es en donde tipifica como infracción el no habilitar el buzón tributario. Y la fecha límite, coincidentemente, es cuando se vence el plazo para nuestras declaraciones anuales. Es decir, las personas morales tienen a más tardar el 31 de marzo y las personas físicas a más tardar el 30 de abril. Concluido ese plazo, es cuando la autoridad tendría ya la facultad de multarnos si es que no lo habilitamos. Entonces, ya quedó completo el escenario de buzón tributario. A diferencia de, bueno, yo sí, como siempre, sí permito que me hagan favor de hacer preguntas siempre cuando sean muy concretas y sean medulares para no perder el hilo de lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, para que al menos de impuestos sobre la renta IVA no se vayan con ninguna duda, adelante, que nos hagan favor de prepararnos el micrófono. Bueno, entonces, de esto creo que ya quedó redondeado, ¿verdad? Buzón tributario, que insisto, no es impuesto sobre la renta ni IVA, pero es complementario a lo que ya se ha venido comentando. Ahora sí, comenzamos con el primer tema de impuestos sobre la renta. Y es un tema que ha dado mucho análisis, discusión, iniciativas, propuestas y que no había sido aterrizado en ninguna disposición de impuestos sobre la renta. ¿Y a qué nos referimos? A aquellos retiros que se hagan de la subcuenta, justamente de retiro, ya sea que las que provengan del IMSS o de las que provengan del ISSSTE. ¿Cuál es el antecedente? Hasta 2019, este tipo de retiros, no estamos hablando de las pensiones. Las pensiones tienen su propio tratamiento y tienen su propia exención, que son hasta 15 veces el valor de la UMA anualizado y que están contenidas en el 93 fracción cuarta, que justamente por eso este artículo que es nuevo las excluye. Esas ya tienen su propio tratamiento. ¿A cuáles nos estamos enfocando? Cuando existen personas que por alguna razón, ya sea por edad o por semanas cotizadas, no alcanzan a obtener una pensión, pero sí llegan a una edad en donde ya tienen el derecho de retirar ese fondo. A ese tipo de pagos es lo que está regulando este nuevo artículo. Entonces, existía un tratamiento en resolución miscelánea para aquellos contribuyentes que hubieran promovido algún medio de defensa y les hubieran negado la pensión y el tratamiento de la retención por estos pagos. Pero la generalidad, las personas, las administradoras de fondos para el retiro, cuando hacían el pago de estos recursos, les retenían, ¿sí recuerdan cuánto les retenían? El 20% general. Sea lo que sea, les retenían el 20%. ¿Por qué? Porque se encontraba ubicado en el capítulo de otros ingresos. Y en el capítulo de otros ingresos establece que la retención provisional es del 20%. Entonces, después, si me hacen favor de pasar un micrófono, por favor. Entonces, dado esta situación, dado estas propuestas de la PRODECOM, dado de las iniciativas de diferentes sectores, se incorpora este artículo, en el cual nos indica que este tipo de pagos van a quedar encuadrados en el capítulo 1, es decir, como si fueran sueldos, y se les da un tratamiento equivalente a los pagos que nosotros hacemos por indemnizaciones. Si recordamos a grandes rasgos, el importe que le damos por indemnización a un trabajador que deja de serlo, tenemos que considerar su antigüedad, se distribuye, establecemos una tasa de retención, es decir, se reconoce que el ingreso no es de un solo año, sino que se distribuye a lo largo del periodo al cual correspondió. Se calcula una tasa efectiva de impuesto, se aplica a este importe que tiene una exención, en este caso no es de los 15, las 15 veces la UMA anualizada, porque tiene otra naturaleza. Después de la exención se aplica esta tasa y una vez aplicada la tasa es lo que se le retendría a la persona que está haciendo estos retiros. Es decir, ya no es una tasa tan agresiva del 20%, sino que estaría en función del monto que estuvieran retirando y de los años en los cuales hubiera reunido esos fondos. Es un procedimiento largo, sí está contenido en el 96, pero de manera resumida hemos tratado de explicar. Por favor.
Viendo lo del buzón, los socios que nada más están dados de alta como socios o accionistas o que se perciben ingresos por intereses, ¿tienen que estar en el buzón? O sea, Sí. activar el buzón. Sí. Y en este caso de los jubilados que reciben pensión, los que van tienen que hacer la declaración anual. Todos ellos hacen su declaración anual. Aquí nos saldríamos un poco de tema porque estamos en declaración anual, pero siguen las mismas reglas. Si es exclusivamente este ingreso exento, pueden no presentarla. Porque recibió, o sea, un jubilado recibe esto, porque al hacer el trámite lo tiene que informar en la anual. O sea, recibió todo esto, le pagaron. Sigue las mismas reglas de la declaración anual. Si únicamente es ingreso exento, puede no declararlo. Pero si excede el importe exento del 93, sí tendría que manifestarlo. ¿Listo? El micrófono nos hacemos. Ajá, tú. Perdón, ¿y estos pensionados también tienen que estar registrados en el buzón tributario? Los asalariados, a diferencia de lo que acabamos de ver, los asalariados es un sector que de primera instancia sí están obligados, pero por resolución miscelánea pueden no activarlo. Esa es una opción, que es diferente a lo que vimos. O sea, de plano están excluidos los del régimen de incorporación fiscal y los de plataformas digitales. Y los que opcionalmente pueden hacerlo o no, serían los del capítulo 1, es decir, los asalariados y todos los que perciban ingresos de ese capítulo. ¿Ese era? Muy bien. Y de hecho está acá, por si ustedes quieren profundizar en esto, aquí. El uso obligatorio tendrá carácter de opcional cuando se trate de contribuyentes del capítulo 1. O sea, todos los que están en el capítulo 1, o sea, sueldos, salarios asimilados, serían opcional, pero exclusivamente por esos ingresos. Bueno, y regresando al tema de estos retiros de las subcuentas de ahorro, también están estableciéndoles la posibilidad de que si es su único ingreso en el ejercicio en el que estén retirándolos, pueden considerar esa retención como pago definitivo, pero la condición es que sean sus únicos ingresos. Si obtiene ingresos por intereses, si está rentando una casa o cualquier otro, se les quita esa posibilidad de considerarlo como definitivo. Ahora, este tema también ya se abordó al principio de esta charla, pero nada más para que quede ubicado en donde quedó establecida la reforma. Nosotros estábamos acostumbrados que a través de la Ley de Ingresos de la Federación y un artículo clásico que es el 16, que establece estímulos fiscales y que sigue siendo el mismo artículo para 2020 el que establece estímulos fiscales, sufrió un importante cambio para este ejercicio 2020, derivado de la reforma fiscal 2020. ¿Y en qué consiste? En que ciertos estímulos que estaban contenidos en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, hoy en día ya se incorporaron directamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si ustedes analizan este 16, este nuevo 2010, este 16 en este 2020, se encontrarán que lo que solíamos encontrar en de este tema, que son las constancias de retenciones, ya desapareció, porque ya quedó incorporado directamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y de qué hablamos con respecto de las constancias de retenciones? Recordemos que la más importante reforma reciente que hemos vivido fue en 2014. Prácticamente se reestructuró todo lo que conocíamos. De esa reforma de 2014 surgieron varias modificaciones para que los contribuyentes ya no tuvieran que presentar declaraciones informativas, las cuales daban lugar a la emisión de constancias de retenciones. Todavía estuvimos presentando declaraciones informativas por disposición transitoria de 2014 a 2016. A partir de 2017 dejamos de presentar la mayoría de las declaraciones informativas y de entregar las constancias que solíamos entregar, ya sea a arrendadores, a prestadores de servicio y de sueldos y salarios. Derivado de esto, el artículo que vamos a ver a continuación, 106 y 116,
el 106, que está enfocado al pago de honorarios, y el 116 al pago de arrendamiento, sufrieron algunas reformas. Así como nosotros vemos aquí texto vigente, es el que tenemos desde 2014. El texto propuesto, que finalmente quedó así, para 2020, así es como se transformó. ¿Y en qué consiste la reforma? Fue un pequeño detalle, pero creo que hizo más precisa la norma. En el primer párrafo nos indica y nos indicaba que las personas que pagaran honorarios y efectuaran la retención de impuestos sobre la renta tenían la obligación de proporcionar un comprobante fiscal y la constancia de retención, lo cual no resultaba lógico derivado de la reforma de 2014 y de la desaparición de las declaraciones informativas. Pero pasó inadvertido para nosotros porque, como les comentaba, a través de estímulos fiscales para este tipo de contribuyentes de honorarios y de arrendamiento, se les otorgaba la posibilidad de no emitir constancias de retención. Entonces, aun cuando lo dijera el 106 y 116, pues nosotros aplicábamos lo que decía el 16 de la Ley de Ingresos de la Federación y no proporcionábamos constancia. Pero hoy en día, que ya desapareció de la Ley de Ingresos de la Federación, se hizo notar más este cambio porque lo único que está prevaleciendo es que proporcionen comprobante fiscal. Y ustedes dirán, es al revés, ¿no? El comprobante fiscal, ¿quién lo da? ¿Quién cobra o quién paga? A ver, un ejemplo. Yo estoy cobrándoles honorarios. Ustedes son una persona moral. ¿Ustedes, persona moral, me tienen que dar el comprobante o yo, persona física, se las tengo que dar a usted? Ajá. Y aquí entramos a otro punto muy, muy fino en tema de comprobantes fiscales. Yo tengo que darles mi comprobante fiscal de honorarios, en el cual voy a desglosar las retenciones. Pero ustedes, como persona moral, conforme al 106, me tienen que dar un comprobante fiscal en el que conste el impuesto retenido. ¿Y por qué les digo que es fino? Porque hoy en día todo lo que es electrónico y que ampare ingresos o retenciones se le llama comprobante fiscal. Yo estoy obligada a darles un comprobante por los ingresos que me están pagando. Y de primera instancia, ustedes, persona moral, me tendrían que dar otro comprobante fiscal, pero por las retenciones. Este último documento se llama CFDI de retenciones y de información de pagos. O sea, sí existen ambos comprobantes. El mío va a ser de ingresos y el que ustedes me van a dar es un CFDI de retenciones e información de pagos. Pero afortunadamente está complementado con el siguiente párrafo. Dice que aquellas personas morales a las que yo les haya dado mi comprobante y que este comprobante ya lleve desglosado dichas retenciones, ya no les obliga a darme el famoso comprobante fiscal de retenciones e información de pagos. Ahí radica lo que es el cambio para este 2020, de que ya está establecido directamente en la ley, en el 106 y en el 116, insisto, uno es de arrendamiento y otro es de honorarios, para que el mismo comprobante de ingresos que yo les estoy dando haga las veces de comprobante de ingresos y de comprobante de retenciones. Queda claro, ¿verdad? Pero sí, lo que quería dejar preciso es de que sí existe un comprobante fiscal de retenciones, sí existe como tal, pero en este caso no aplicaría de primera instancia por lo que existía en la Ley de Ingresos de la Federación, pero de manera más oficial hoy, por lo que ya se incorporó en estos dos artículos. En complemento, existió, y ya tenemos la reforma en el artículo 32 de la Ley del IVA, que si ustedes hacen memoria rápida, cuando me pagan honorarios, me retienen impuestos sobre la renta, ¿y qué más me retienen? IVA, exactamente, que está establecido en el 1A de la Ley del IVA. ¿Qué pasa si ya precisaron que no es necesario que me entreguen un comprobante de retenciones por el ISR? ¿Qué pasa con el IVA? Pues afortunadamente se complementó
Y en el 32 nos indica que exactamente para este tipo de contribuyentes, y nos remite específicamente fracción 2, inciso A, que son exactamente honorarios y arrendamiento, no me tienen que dar un comprobante por la retención de IVA, siempre y cuando yo les emita el comprobante que ya platicamos hace algunos minutos. Entonces queda complementada este cambio en ISR y en IVA. Pero ojo, es exclusivamente para quienes, honorarios y arrendamiento. Todos los demás debemos de ver la disposición aplicable específicamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fletes? ¿Personas morales retienen? ¿Están aquí? ¿Le tendríamos que dar? Pero, sí, de primera instancia sí, pero por resolución miscelánea existe la facilidad de no darle por el pago de fletes. Es por eso que les digo que es muy conveniente que lo vayamos complementando con resolución miscelánea el 26 de febrero. Y por esto estos avances para que ustedes noten que sí debemos de llevar estas disposiciones ligadas para no perdernos, para no perder algún beneficio que puede estar en una o alguna obligación en la otra. Ahora sí. Dentro de estas incorporaciones que estaban en la Ley de Ingresos de la Federación, también surge esta, que es relacionado con el pago de la PTU y la posibilidad de disminuirlo para efectos del impuesto sobre la renta. Si nosotros hacemos memoria, en el artículo 9, que es el que establece la obligación y el cálculo y la fórmula para la determinación de la base y el pago del 30% de impuestos sobre la renta de personas morales, es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada en el ejercicio. Y lo que nos da una cifra que le conocemos como utilidad fiscal. Pero ¿qué pasaba a nivel de pago provisional? El artículo 14, que es el que regula los pagos provisionales, no establecía la posibilidad que esta PTU pagada a nivel anual, que sí teníamos derecho de disminuirla, también se fuera disminuyendo a nivel de pago provisional. Existía a nivel de la Ley de Ingresos de la Federación, en el 16, en esta fracción, la posibilidad, porque ni siquiera era una obligación, si queríamos aplicar este estímulo fiscal, podríamos ir aplicando la PTU pagada de mayo a diciembre. De manera, lo dividíamos entre 8 y lo íbamos acumulando hasta que finalmente en diciembre restáramos el 100% de la PTU pagada. Pero insisto, estaba a nivel de Ley de Ingresos de la Federación y si queríamos lo hacíamos y si no simplemente nos olvidábamos y lo hacíamos hasta la declaración anual conforme al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, el 14 que nosotros bien ubicamos en nuestra mente de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que nos establece el procedimiento para el pago provisional de impuestos sobre la renta, se agregó con todo esto que ya estaba contenido en la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, da la posibilidad que a nivel de pago provisional nosotros vayamos disminuyendo la PTU pagada. ¿Y por qué en mayo? Porque la pagamos ¿cuándo? En mayo. Nuestro pago provisional de mayo, ¿cuándo lo hacemos? En junio. Entonces ya tenemos ese dato y por eso de mayo a diciembre irla aplicando, para que sea congruente o al menos vaya un poquito más de la mano con lo que sería la determinación del cálculo anual. Entonces fue otra incorporación. El cálculo no cambia nada, el cálculo, simplemente la ubicación de las disposiciones para la determinación de impuestos. Esto sí es nuevo y ya seguramente ustedes lo han de haber escuchado en muchas ocasiones. De hecho, al inicio de la charla el contador Morales lo retomó. Las rentas, el pago de rentas y la expedición de comprobantes fiscales. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, la autoridad utiliza la información electrónica como medio, como fuente de información primaria para detectar las inconsistencias o irregularidades en que estuviera incurriendo el contribuyente. La primera gran fuente, ¿cuál es? Declaraciones electrónicas, que el nivel de detalle que le damos es extenso como para que tenga un indicio de cómo estamos operando. Segundo, y la más pesada,
la contabilidad electrónica. Tercero, declaraciones informativas, que si bien es cierto, han disminuido. Por ejemplo, el mínimo la DIOT la seguimos presentando la mayoría de los contribuyentes. ¿En cuál otra fuente? Y mucho más reciente, la facturación electrónica, y con todas las variantes que conocemos, desde los complementos de pago, con el complemento de nómina, el CFDI de retenciones e información de pago, los propios comprobantes que conocemos, los que emitimos por nuestros ingresos. Entonces, como esta es una fuente de información para la autoridad, también la está utilizando para este tipo de contribuyentes que pudieran no estar enterando sus contribuciones, pero sí está recibiendo ingresos por arrendamiento de inmuebles. Entonces, ¿cuál está esta nueva fuente de información? Pues cuando establecen algún juicio y en los cuales la autoridad judicial resuelve que sí, efectivamente le tienen que pagar renta, tiene que comprobar primero que esta persona que va a recibir el dinero derivado de este juicio haya expedido su comprobante. ¿Y por qué? Porque recordemos, ya lo vimos en algunas disposiciones de Código Fiscal de la Federación, la autoridad va a cruzar información entre lo que existen comprobantes fiscales contra lo que yo estoy declarando. Entonces, si se le obliga a la persona que está recibiendo estas rentas a emitir un comprobante, es información que va a llegar directo a la base de datos para poder verificar si este contribuyente está o no enterando lo que derive de esos ingresos. Y se incorpora este 118, fracción tercera, en el capítulo de arrendamiento de personas físicas, la obligación de que la autoridad judicial requiera al acreedor que compruebe haber emitido sus comprobantes. ¿Cómo se va a hacer este mecanismo? La autoridad le va a dar cierto plazo, no indica qué plazo, cierto plazo para que compruebe haberlo emitido, y si agotado ese plazo no comprueba que emitió el comprobante, tiene 5 días para avisarle al SAT. Y la parte final de esta fracción nos dice que la información se deberá de enviar conforme a las reglas de carácter general. Ya se publicó la miscelánea. ¿Y qué creen? Todavía no hay reglas de carácter general que nos indiquen cómo va a ser este procedimiento. Por favor. Buenas tardes, Rosita. Hola. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Yo, cuando emito la factura, primero les doy un provisional que estoy relacionando con la factura que emito, ya que me pagan. ¿De arrendamiento? De arrendamiento. ¿Y cómo es tu provisional? Es digamos, papel simplificado, sencillo, sí, sencillo, pero ya cuando me pagan, entonces hago el comprobante y lo cambio ese simplificado por el oficial, y con eso lo tengo. Mi pregunta sería, normalmente se cobran, pero si llega a haber alguna ocasión en que no te lo pagan, ¿tendría yo que hacer mi comprobante en el momento o en el mes en que me debieran de haber pagado y no me pagaron? ¿O los 5 días que me estás diciendo tendría para poderlo hacer? No, esto es exclusivamente cuando existe un juicio. A ver. Sí, por eso si llegase a un juicio. Sí, en el momento en que la autoridad te pida que lo expidas, lo tienes que expedir. Ahí no aplica, el que tú le llamas simplificado, simplemente es como control, ¿no? Pero no tiene para efectos fiscales. Sí tendría para efectos fiscales al menos el indicio de que percibes ese tipo de ingresos. Claro. Pero para la autoridad judicial lo que te va a requerir es el CFDI timbrado. O sea, si llega a un juicio, entonces en el momento en que me dice, tienes que pagar, en ese momento puedo hacer mi comprobante. Aquí está. Exactamente. Gracias. Sí. Ese es el requisito. La autoridad te lo requiere, lo emites y ya. Ya no da aviso a la autoridad de que no estás emitiéndolo. Pero sobre todo esto va encaminado a los que ni siquiera están inscritos, a los que ni siquiera están declarando. Al menos sí están ustedes declarando con este mecanismo implementado, pero yo creo, la visión que yo tengo es de que va encaminado a los que reciben rentas y no declaran. Es como para tenerlos ahí como una pequeña huella de seguimiento. En complemento a lo que vimos de impuestos sobre la renta, igualmente de juicios por rentas, se incorporó en el 33 de la ley del IVA
pues el complemento, si en caso de que la renta hubiera gravado por la ley del IVA. Y aquí me extraña porque la ley del IVA sí establece algo que llama la atención. Exactamente, la autoridad judicial, bueno, aquí lo dicen otras palabras, pero para el efecto es lo mismo, no autorizará la entrega de dinero si no acredita la existencia de un comprobante fiscal. Es decir, no me acredita la existencia, no puedo autorizar que te entreguen el dinero para efecto del IVA. Pero todavía va más allá, porque dice que en caso de que se autorice la entrega sin realizar la verificación de que existe el comprobante fiscal, la autoridad judicial va a tener responsabilidad solidaria. Aquí sí está más estricto el asunto y seguramente porque se trata de IVA, recordemos que la ley del IVA siempre es un poquito más rigurosa, hasta por el monto equivalente del IVA. Y entonces en materia de IVA tendrá responsabilidad solidaria la autoridad que no solicite o no verifique que se cumpla con esta situación. Salimos de ahí, nos brincamos, ahora estamos como en la escuela había una línea donde soltaba ¿qué saltaba? Sí, era un sapito, ¿qué era? Ya se me olvidó. O en la barrita donde iban saltando. Así nos estamos saltando de un tema para otro. Estamos en la subcontratación laboral, ya. ¿Qué pasó? Pues después de que fue un dolor de cabeza, y de hecho sigue siendo un dolor de cabeza este tema, porque en el ejercicio 2017 se reformó la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA pretendían establecer medidas de control para este tipo de esquemas y en el cual complicaron totalmente la operatividad de este tipo de operaciones, en donde se les solicitaba que contratante y contratista ambos participaran para la vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales y obligaban al contratista a entregar al contratante un sinnúmero de una cantidad impresionante de información, desde los comprobantes de pago de nómina que estuvieran firmados, sus comprobantes de pago de retenciones, tanto el envío de la declaración como de pago de impuestos sobre la renta y de IVA, el pago de contribuciones de seguro social. Todo esto porque se reformó el 27 de ISR y el 5 y 32 del IVA. Sin embargo, 2017 como que todo el mundo estaba tan confundido que 2017 no entró en vigor esta situación porque la autoridad por resolución miscelánea pospuso la entrada en vigor, indicando que existirían a través de resolución miscelánea procedimientos alternativos. Total que fue hasta 2018 cuando apareció una aplicación a través de la cual, para no tener que entregar físicamente inclusive los archivos electrónicos, a través de esta aplicación se cargaba toda esa información en una aplicación del SAT, es decir, llegaba a la base de datos del SAT. Y ahí el contratante ingresaba y verificaba que estuviera todo esto que estas dos leyes le obligaban a verificar, tenía que verificar que todo estuviera ahí. Y una vez que verificaba, se le extendía un acuse para que acreditar el cumplimiento de estas disposiciones. En pocas palabras, lo hemos dicho de manera muy breve, pero en la vida real era una labor titánica. Resulta que el año pasado, en agosto, a través de resolución miscelánea, desaparece la aplicación. Prácticamente septiembre, diciembre, solamente Dios y los contribuyentes saben cómo resolvieron esta situación, porque lo estaban resolviendo a través de la aplicación. Pero a través de la exposición de motivos se indicó que esta aplicación no estaba funcionando correctamente. Entonces, por eso se decidió todo lo que habían incorporado en 2017, en el 27, que por eso les pongo esta línea, para que vean qué fue lo que desapareció. Todas estas obligaciones las borraron, lo dejaron en su estado original. La ley, lo que estaba en la ley del IVA en el 32, que incluso esto nunca se supo, nunca existió un formato en donde el contratista tendría que informar todo lo que estaba trasladando y cobrando al cliente y lo que estaba pagando en su declaración. Pues todo esto desapareció. Y a cambio de ello, ¿qué fue lo que se incorporó? Primero, la posición de la autoridad, que ya comentó Evita, de seguir
a estos actos de outsourcing ilegales. O sea, eso es lo primero. O sea, ya lo difundió públicamente, que incluso si son ilegales pueden llegar a ser tipificados como delincuencia organizada. Entonces, ya este es el punto de vista de la autoridad oficial al día de hoy. Pero bueno, para aquellas outsourcing que sí son legales, ¿qué mecanismo les estableció a cambio de volver a su estado original y desaparecer lo de 27 de ISR, 5 y 32 de la ley del IVA? Pues en el artículo 1A, que nosotros recordaremos que es el artículo clásico que nos establece la obligación de retención del IVA, se incorporó la fracción cuarta para obligar a aquellas personas físicas con actividad empresarial o personas morales que paguen este tipo de servicios a que hagan una retención del IVA. Si ustedes se remiten al artículo 1A de la ley del IVA, nos indica simplemente la retención. Por ejemplo, por el pago de honorarios dice vas a retener el IVA, pero no dice cuánto. ¿En dónde nos da la posibilidad únicamente de retener el 10%? No, en reglamento, en el artículo 3. Pero es tan importante este tema de las outsourcing que no lo dejaron en el 3 del reglamento, lo dejaron directamente aquí, que la tasa a retener será de un 6%. Ya ni siquiera nos evitaron la molestia de remitirnos al 3 del reglamento de la ley del IVA. Y indica que no les van a retener el 100%, cuando la iniciativa original sí pretendía que fuera el 100%. A través de los análisis, discusiones y aprobaciones finales, quedó en un 6%. Y aun cuando esto ya pasó, porque nos dieron 10 días para la transición en este 2020, lo recordaremos. En el 50º transitorio de la resolución miscelánea, nos indicaba que si existían facturas de 2019 por este tipo de servicios que estuviéramos pagando en 2020, la pregunta es, ¿implicarían retención al 6%? Entonces, a través de este 50º transitorio, nos indicó, si tienes comprobantes de 2019 pendientes de pago en 2020 y lo realizas a más tardar el 10 de enero, no hay retención. Pero todo lo que hagas que corresponda a 2019 a partir del 11 de enero, va a proceder la retención del 6%, que es diferente a todos los servicios y toda la facturación de 2020. Todo lo de 2020 que se cobra en 2020 implica la retención ya del 6% por estar totalmente vigente la norma. Entonces, este fue el gran cambio complementado y blindado con la reforma al 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El 27, recordemos que nos indica los requisitos de las deducciones. Y la parte que está resaltado en negrita es lo que se modificó. La parte que está tachada es todo lo que estaba y que desapareció, todo lo que les comenté, el escenario complejo que he establecido para las outsourcing. Entonces, ¿qué nos indica? Liga la obligación de deducción para efecto de impuestos sobre la renta por pago de estos conceptos a que cumplamos las obligaciones de esta ley y de otras disposiciones fiscales. En este caso, ¿qué otra disposición fiscal es? Pues la ley del IVA, la que acabamos de ver, justamente el 1A. Entonces se va más allá de impuestos sobre la renta y nos indica, cumple las que establezco en esta ley, más las de otras disposiciones. Y si no hubiera quedado claro, todavía en la fracción sexta dice que deben de cumplir con la obligación de retención y entero del IVA. Más específico y más claro no podría ser. Es decir, si no lo voy a poder acreditar para IVA, tampoco lo voy a poder deducir para impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo que gana la autoridad con este mecanismo? Uno, otra vez hagamos las dos figuras. Yo los contrato para que ustedes me proporcionen al personal que yo necesito. Ustedes me facturan, ustedes me trasladan el IVA, yo les pago el IVA. ¿Qué pasaría si no hubiera retención? Yo les pago el IVA,
y ustedes que me están suministrando el servicio tendrían que enterarlo a la autoridad, si bien le iba a la autoridad, que ese 16% ya disminuido de los acreditamientos, llegar a la autoridad. Como la autoridad necesita garantizar que mínimamente una parte llegue, es por eso que me está estableciendo la obligación de retener. Entonces, si yo retengo, ¿puedo acreditar en ese mes, de acuerdo a lo que conocemos de las leyes, reforma, las disposiciones de IVA? No. Lo voy a acreditar hasta el mes siguiente en el cual entere la retención. Entonces aquí está por dos lados protegiendo, aunque sea en un 6%, el importe del IVA que se está causando en esta operación. Que mínimamente el 6% le llegue vía retención, y dos, que yo no pueda acreditar, bueno, que la persona que pudiera acreditarlo no lo acredite, sino hasta el momento de haber garantizado que se enteró lo retenido. Entonces, a través de esas disposiciones es que están cambiando el escenario para las outsourcing. Las siguientes láminas, pues simplemente lo que está tachado es lo que desapareció, lo que comentamos al principio de este tema, es todo lo tachado, todo lo demás volvió a su estado original. Ahora damos otro salto. Ya estamos en otro tema totalmente diferente, que es el famoso tema de las plataformas, y que está dando mucho de qué hablar y muchas confusiones, y que son únicamente 3 artículos, 3 simples artículos que están dando mucho material para este 2020. ¿De qué se trata esto? Recordemos que ya en 2019 la autoridad, a través de resolución miscelánea, trató de controlar el flujo de ingresos a través de retenciones que efectuaban las plataformas por transporte terrestre de personas y por entrega de alimentos. Es a los 2 grupos en los cuales se concentró en resolución miscelánea. Por otra parte, fijó su postura respecto a los servicios de hospedaje de tipo Airbnb, en donde las personas rentan su casa, tipo hospedaje, a las personas que quieran utilizar ese servicio. Entonces, por un lado, resolución miscelánea, por otro lado, criterios no vinculativos. Los criterios no vinculativos volvieron a repetirse, no desaparecen. Recuerden que están en el anexo 3 y ya tenemos criterios no vinculativos actualizados. Se acaban de publicar el 9 de enero, insisto, anexo 3, 9 de enero, en el cual se ratifica la posición de la autoridad para los servicios de hospedaje. Es el 14 de impuestos sobre la renta y 10 de IVA, por si quieren remitirse. Entonces, todo este grupo de contribuyentes los necesitaba vigilar más de cerca. Para ello, insisto, lo que les comenté es el antecedente, lo que está dando origen al nacimiento de esta sección tercera. Sección tercera del capítulo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del título 4, si queremos ser más precisos. Entonces, yéndonos así por niveles, estamos hablando de personas físicas, que están en el capítulo 4, título 4, el capítulo 2, ¿cuál es? Actividades empresariales y profesionales. Hasta 2019 únicamente existían 2 secciones. 1, lo que conocíamos como régimen general, y 2, los del RIF. Hoy en día se incorpora esta sección tercera, que son así de grandote su título, de los ingresos por la enajenación de enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y con el título basta para saber a quiénes se está dirigiendo este capítulo. La primera gran incógnita: ¿qué va a pasar con aquellos contribuyentes que ya estaban aplicando el mecanismo opcional de resolución miscelánea cuando obtenían servicios a través de plataformas tipo Uber, tipo los de reparto de alimentos? Ellos ya se habían incorporado a un esquema de formalidad, por así llamarle. ¿Pero qué va a pasar? O sea, cada quien estaba tributando en el capítulo en la sección 1 o en la sección 2, es decir, en el régimen general o en el RIF. Pero ahora resulta que ya existe una nueva sección. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar en donde están o van a tener que llegar
a esta sección tercera. Primera gran aclaración. El 111, que es el artículo del RIF, se reformó para indicar de manera precisa que aquellos contribuyentes del RIF que obtengan ingresos de este tipo no pueden tributar en el RIF por esos ingresos. Es decir, por primera vez en la historia, por un mismo tipo de ingreso, actividad empresarial, va a estar dividido la forma en cómo van a tributar. Lo que obtengo de plataformas me voy a ir a la sección tercera, y lo diferente a plataformas me voy a quedar en la sección en la que estoy. Insisto, por primera vez en la historia, por un mismo tipo de ingreso, que es actividad empresarial, voy a poder tributar o voy a tener que tributar en dos secciones diferentes. Entonces, veo caras de interrogación y es más complejo de lo que ustedes alcanzan ahorita a tener la información, porque esto está complementado con reglas de resolución miscelánea. Si hasta este momento ustedes lo veían complejo, todavía es más complejo porque esta sección tercera va a entrar en vigor el 1 de junio. Entonces, ¿qué va a pasar del 1 de enero al 31 de mayo? Si por una parte me están diciendo que por estos conceptos ya no puedo estar en el RIF, pero por otra parte, esta sección no está en vigor el día de hoy. Entonces, justo resolución miscelánea es el que está estableciendo este mecanismo de transición. ¿Qué voy a hacer en ese inter? Pero de entrada, lo que quiero que ustedes vean es de que este capítulo va a causar un poquito de confusión, de dolor de cabeza y de una transición rara para la implementación y poder llegar finalmente a esta sección tercera. Lo que sí, micrófono por favor, lo que sí ojalá pudiera quedarles claro de que ya existe esta nueva sección y que entonces todos aquellos contribuyentes que realicen este tipo de actividades necesariamente van a tener que ubicarse en esta sección en lugar de donde están tributando el día de hoy. Porque no significa, como bien han dicho, y con eso es totalmente cierto, no se están creando nuevos impuestos. Las personas que ya hubieran estado percibiendo ingresos de este tipo, la teoría nos indicaba que debieran de estar tributando ya sea en la sección 1 o en la sección 2. La realidad es que muchos de ellos no estaban tributando. Y es por eso, como un mecanismo de transición, como de invitación a la incorporación del pago de impuestos, se está estableciendo esta sección tercera que va a contar con un aliado, que en este caso van a ser las plataformas, quienes van a tener que hacer la retención. Por favor. Hola. Sí, muy bueno, hay que prenderlo. Sí. Hola Rosita, buenas tardes. Mira, si el mismo código nos establece que cuando nosotros tomamos una opción tiene que ser para todo el año, ¿cómo esto puede desvirtuar eso? Porque pues aquí no hay contradicción, porque esto no es una opción, esto es obligatorio a partir del 1 de junio. Entonces no es opción. Okay, entonces desde ahí ya no es opción. Ajá. Los beneficios que tenemos en el RIF se van a quedar hasta, digamos, hasta mayo. Exactamente. A grandes rasgos, los que utilizaron el mecanismo de retención del RIF conforme a resolución miscelánea van a poder seguirlos aplicando hasta el 31 de mayo. Pero una vez que entre en vigor estas nuevas disposiciones va a ser un híbrido, porque parcialmente van a haber tributado en el RIF y parcialmente a partir del 1 de junio van a tener que hacerlo conforme a estas reglas. Es donde les digo que se pone interesante el asunto, porque ya en sí el tema da mucho de qué hablar, pero todavía se vuelve más, no es complejo, simplemente problemático, yo le podría decir, cuando existen muchas normas que vienen a regular este proceso de transición. Perdón, y respecto a la retención, ¿esta sí se va a tener que entregar? O sea, ¿te la va a entregar, digamos, Uber, el que esté manejando la plataforma? ¿O quién? No, la retención la va a enterar a la autoridad.
O sea, lo que ellos retienen no nos lo va a dar a nosotros. O sea, al contrario, si yo soy taxista de Uber, me retienen y se lo enteran a la autoridad. Exactamente lo mismo con las outsourcing. Está garantizando que mínimamente ese importe le llegue a la autoridad, esa retención. Gracias. Al contrario. Por allá, por favor. Buenas tardes, Rosita. Hola, hola. ¿Para esto hay que presentar aviso? Sí, muchos avisos. De aquí derivan muchos avisos. Ahorita vamos a ver alguno de ellos, pero sí hay que presentar avisos. ¿Hasta el 1 de junio o ya nos atrasamos? No, todavía estamos a tiempo. ¿Por qué? Okay. Porque como vimos que entra en vigor el 1 de junio, los avisos tenemos hasta el 30 de junio para presentarlos. Y además, ya no sé si se los anoté en esta lámina, sí, aquí, en la parte final. Y además, la autoridad está obligada a que a más tardar el 31 de enero, o sea, si esto no fuera suficiente, esperen reglas adicionales. Porque a más tardar el 31 de enero va a dar a conocer más reglas para la aplicación de esta sección. Entonces, lo que tenemos simplemente es el preámbulo. Veamos qué más reglas nos da a conocer. ¿Y qué día es hoy? 22, o sea, ya tenemos 10 días prácticamente para conocer qué es lo que la autoridad nos quiere decir en esta materia. Y como bien decíamos, va a ser a través del esquema de retención. La parte interesante y que me encantaría ver cómo va a funcionar: las personas morales residentes en México pues no tienen mayor alternativa, son contribuyentes en territorio nacional y cumplen con todas las normas. Pero los residentes en el extranjero, con o sin establecimiento en México, ¿cómo va a operar para ellos? ¿Cómo van a poder obligarlos a que hagan este mecanismo de retención? O tal vez sí retienen, pero ¿lo llegarán a enterar? No sabemos, habría que ver qué nos dice, qué nos va diciendo en los meses en que ya quede implementado toda esta reforma. Y bueno, y también establece un mecanismo en que esta retención, de primera instancia, la retención que realicen estas plataformas tendrán el carácter de pago provisional. Esto es predefinidamente, todos tienen carácter de provisional. Pero, conforme al 113B, pueden ser definitivos. Ahorita llegamos al 113B. ¿Alguien andaba por ahí con micrófono? Adelante. Sí, Rosita, la retención que hacen las plataformas para los empleados de Uber, se supone que es opcional, o sea, el mismo dueño de Uber, él dice si quiere que la retenga Uber o quiere o tiene su contador. No, conforme a reglas de resolución miscelánea es obligatoria. Y fue un periodo de transición para ver cómo funcionaba, porque de buena fe las plataformas se incorporaron, sí, es una opción, yo participo, yo empiezo a retener obligatoriamente. Los únicos que era opcional eran justamente los contribuyentes del RIF, que únicamente tuvieran ingresos de esa sección, pero todo lo demás era obligatorio, Okay, todo el mundo tenía que retener. Los que ya vienen en el RIF pueden seguir ahí en el RIF. De momento, hasta el 31 de mayo. Okay. Ajá. Lo interesante va a ser cómo vamos a empatar con las nuevas disposiciones. Gracias. Bueno, las tablas ahora son 3 y estamos exclusivamente, vamos a tener que esperar que va a salir en materia de IVA, porque en resolución miscelánea recuerden que había una tabla de retención de impuestos sobre la renta y de IVA. El IVA en todos los casos era del 8%. Hoy en día para IVA no hay un mecanismo parecido al que estamos viendo en esta sección. Estas tablas, la que más me llamó la atención, bueno, hay uno para el servicio de transporte y entrega de bienes, otra para la prestación de servicios de hospedaje y una tercera que yo le llamo que es un híbrido. Es decir, si obtengo de estos dos, aplico esta tercera. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que en la tabla inicial que se proponía para los híbridos, sus rangos eran con cifras, con montos mucho mayores. Y es decir, la tasa más elevada que contemplaba era de un 17%.
y comenzaba con un rango del 25% a un 3%, digo, de 25,000 pesos a una tasa del 3%. Como quedó finalmente por alguna situación, los que tengan ingresos de hasta 25,000 pesos ya no quedó el 3%, disminuyó al 1.1, lo cual está bien para los contribuyentes, no es una tasa más accesible. Pero lo que sí me llamó la atención es de que se enfocaran a diversificar, a segmentar rangos inferiores a los que inicialmente se estaban proponiendo y que llegaban, quienes rebasaran 500,000 pesos, llegaban a una tasa del 17%. Ahora, comparativamente hablando, si tienen esos 500,000 pesos, ¿qué tasa le correspondería? Un 5.4. O sea, bajó sustancialmente. ¿Por qué? Ojalá haya sido con base en estudios actuariales. Ignoro por qué sufrió ese cambio tan drástico. Pero bueno, esta retención, ya dijimos que de primera instancia es, ¿qué dijimos? ¿Que era definitiva o era a cuenta? Era a cuenta. Pero si este tipo de contribuyentes tienen ingresos que no excedan de 300,000 pesos, incluyendo, bueno, también si tienen por sueldos e intereses, también pueden optar, siempre y cuando queden encuadrados en 300,000 pesos. Resolución miscelánea ya nos aclara que 300,000 pesos son exclusivamente por los ingresos de esta sección, es decir, ingresos de 300,000 pesos de esta sección más sueldos e intereses, pueden optar porque ese impuesto retenido sea definitivo. Y aquellos quienes inician actividades y estimen que no van a rebasar estos famosos 300,000 pesos. Entonces, de primera instancia es provisional. Si cumplo con estas características, esa retención puede quedar como definitiva. Ahora, para los que quieran considerarlo como definitivo, tienen que presentar el aviso, exactamente lo que hablábamos en materia de aviso. Tengo 30 días a partir del día en que percibo el primer ingreso, pero ¿y cómo lo voy a presentar? La regla de 1233 me dice que a través de un caso de declaración, pero en este caso, como recordamos que estas normas van a entrar en vigor, ¿cuándo? 1 de junio, ¿cuándo voy a tener que presentar el aviso? También en disposiciones transitorias me indica de resolución miscelánea que va a tener que ser a más tardar el 30 de junio. Es decir, me van a dar el mes completo. Inicia el 1 y yo tengo hasta el 30 de junio para presentar mi famoso aviso. La consecuencia, si yo opto porque sea definitivo, no me voy a poder retractar durante los siguientes 5 años. O sea, no es un periodo, creo que hay que pensarlo bien, porque no es un periodo breve, es una decisión a largo plazo, 5 años. Y durante el periodo de transición es justo lo que les comentaba. Aquellas personas distintas que a partir del 1 de enero perciban ingresos de este tipo, deberán pagar conforme a la sección 1 del capítulo 2. Es decir, aquellas personas físicas que a partir del 1 de enero perciban este tipo de ingresos y hasta en tanto entren en vigor, que es el 1 de junio, ¿cómo van a pagar sus impuestos? Y aquí tenemos, con esta redacción, tenemos 2 conclusiones. Dice que a partir del 1 de enero, no nos está remitiendo que antes del 1 de enero ya los estuvieran percibiendo, porque si antes del 1 de enero ya estaban percibiendo este tipo de ingresos, seguramente ya es altamente probable que estén tributando conforme a reglas de resolución miscelánea. Entonces, fuera de ellos, los que a partir del 1 de enero empiecen a obtener este tipo de ingresos, van a tener que tributar conforme al régimen general. Los están enviando a la sección primera. No, y como vimos, el 111 ya no permite que existan contribuyentes del RIF con este tipo de ingresos. En consecuencia, ¿cuál es la sección que está vigente? Pues la que conocemos como régimen general. Nos vamos a ir a la sección primera. Y ya después viene la transición también para ellos, porque parcialmente van a estar en esta sección y parcialmente a partir del 1 de junio van a estar en la sección tercera. Es por eso que les digo que se vuelve algo bastante interesante para ver de forma integral todas las reglas que le van a dar seguimiento. Ahora bien,
Para las plataformas, es decir, para todos aquellos que intervengan en la prestación de estos servicios, quienes estén suministrando las plataformas, es a quienes se les está estableciendo la obligación de la retención conforme a las 3 tablas que acabamos de ver. Pero dentro de todas las obligaciones que tienen es solicitarle el RFC a las personas que directamente estén prestando el servicio, ya sea de hospedaje o ya sea de transporte. Pero ¿qué pasaría si alguna persona está rentando su casa vía hospedaje, por Airbnb o cualquier otra aplicación y se niega a darles su RFC? En primera instancia no tendría forma de informarle a la autoridad quién es esa persona. Como consecuencia de esa omisión, no nos vamos a ir a las tablas que nosotros habíamos visto y que, como vimos, puede ser desde un 2% o una tasa máxima del 10%. A este tipo de contribuyentes que no informen su RFC, se les va a retener un 20%. Va a ser la forma como de presionarlos a que les entreguen su RFC, o la consecuencia, te retengo un 20% directo. No importa qué actividad, si es de transporte, de hospedaje o mixta, un 20%. Y afortunadamente, para evitar cualquier duda, se reformó el 15 de la ley del IVA en su fracción quinta, en el cual se aclara de manera, de veras, más claro no podría estar, que el transporte público que se esté dando a través de estas aplicaciones es un acto grabado, que de ninguna forma encuadraría dentro de lo que se considera exento en el 15, porque recordemos que el 15 nos establece los servicios exentos. Entonces aquí simplemente, si es a través de estas aplicaciones, no te preocupes, es un servicio grabado y no hay ninguna confusión porque no entra dentro del 15 fracción quinta. Brincamos de tema otra vez y estamos totalmente en otro tema. Las ventas por catálogo. La famosa iniciativa que quería retomar lo que en 2015 existía en resolución miscelánea y con el objetivo de facilitar a los contribuyentes que obtengan este tipo de ingresos, pero por otra parte también vigilar el cumplimiento y del entero de sus contribuciones. Se quiso establecer un artículo 76 dentro del capítulo de las obligaciones de las personas morales, en donde se le tuviera que hacer una retención como si fuera sueldos y salarios sobre la utilidad. Es decir, el precio sugerido menos lo que te estoy vendiendo, eso es lo grabado y te iba a aplicar la tarifa y te iba a retener. Te iba porque no prosperó. Entonces, quienes tenían duda, eso no avanzó, eso no prosperó. Se incorporó en en disposiciones transitorias del decreto del 9 de diciembre, el artículo 2, fracción segunda, la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda establezca mediante reglas de carácter general un esquema para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general, como vendedores independientes al menudeo por catálogos y similares. Ya salió la resolución miscelánea. La pregunta es, ¿salieron también las reglas? No. No hay reglas hasta el día de hoy para este tipo de contribuyentes. Vamos a seguirles informando en cuanto tan pronto se publiquen. Saltamos de tema otra vez. Ahora ya estamos en los intereses. Y únicamente para recordarles y para que ustedes lo hagan extensivo a quien consideren conveniente, de la posibilidad en todos los casos, las personas físicas que obtengamos ingresos por intereses, ya sean exclusivos o combinados con otros capítulos, tenemos la posibilidad de la recuperación del saldo a favor que se llegará a generar en la declaración anual. La posibilidad. No quiere decir que esté garantizada la devolución, simplemente las leyes permiten que si generamos un saldo a favor derivado de retenciones del sistema financiero por intereses, lo podamos recuperar. ¿Y esto por qué se los digo? Porque hasta 2013, para algunos contribuyentes estaba coartado el derecho de presentar su declaración anual. Es decir, aquellas personas físicas que únicamente obtenían ingresos por intereses y esos intereses reales no excedían 100,000 pesos,
no tenían posibilidad de presentar su declaración anual para recuperar lo retenido. Pero el escenario cambió a partir de 2014. Entonces, nada más como para hacer un actualizado rápido. A partir de 2014 y hasta esta fecha, todo mundo podría estar recuperándolo. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque la Ley de Ingresos de la Federación establece para 2020 una tasa de retención del 1.45, la más elevada en los últimos años. Si lo comparamos con 2019, que de por sí ya se había incrementado con respecto de 2018, se incrementó sustancialmente. Vean cómo ha ido incrementando. 2018, 0.46, 2019, 1.04, más del doble. 2020, 1.45. Si lo comparamos con 2018, prácticamente es el triple de la retención que existía. Entonces, nada más para que lo tengamos presente, para quienes deseen recuperar el posible saldo a favor que llegaran a generar. También de lo que no se aprobó, los actos no objetos de IVA, que lo que pretendía es que si yo estoy gastando y estoy pagando IVA por algún gasto que no esté relacionado con alguna actividad por la que sí estoy gravada con la ley del IVA, pues existieran ciertas restricciones de acreditamiento. Pero no prosperó. Así que simplemente, simple dato histórico, ya lo pueden borrar de su mente. Ya no prosperó eso. Era una situación interesante, honestamente, y creo que bastante justa. Pero bueno, no prosperó. Lo que sí prosperó, y es otro gran tema, es el de los servicios digitales prestados en territorio nacional. ¿Y por qué? Porque de manera así muy rápida vamos a recorrer. La ley del IVA grava actos o actividades realizados en territorio nacional. Los actos o actividades es enajenación, prestación de servicios, arrendamiento, importación y exportación. 5. O sea, está muy encuadrado cuáles son los gravados. Y dentro de cada uno de esos capítulos existe un artículo que nos indica cuándo están prestados en territorio nacional para que puedan ser sujetos de IVA. Se reformó el 16, que es el que nos indica cuándo se considera que los servicios se prestan en territorio nacional. Y lo que nosotros conocíamos es cuando un residente en el país preste estos servicios, pues se considera prestado en territorio nacional. La parte interesante es la que se incorporó, porque ahora también se considera que está prestado en territorio nacional y en consecuencia sujeto de IVA cuando el servicio se presta en territorio nacional. Se considera que se presta en territorio nacional, además de lo que ya conocíamos, cuando el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional. Es decir, aparte de que sea un residente el que lo preste, que eso ya lo conocíamos, ahora se está extendiendo para cuando los servicios digitales se presten a receptores en territorio nacional. Esa es la gran diferencia y la gran complicación también, porque no importando quién los esté prestando, ya sea un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero, es una actividad gravada. La parte más complicada que yo siento que se va a dar es nuevamente cómo van a obligar a esos residentes en el extranjero a cobrar, bueno, primero a trasladar. Cobrar no hay mayor problema, creo que no van a tener problema en cobrar, en facturar y en enterar a la autoridad, en inscribirse en el RFC, en obtener su firma electrónica, en presentar los reportes trimestrales. ¿Realmente podrán llevarlo a cabo? Pues solamente el tiempo nos lo dirá. Y miren, es tan importante que dentro del capítulo de prestación de servicios, que ya era el 3, ahora se incorpora el capítulo 3 bis para la prestación de estos servicios digitales. Y dentro de este capítulo se subdivide en 2 secciones. Al igual que las plataformas, esto va a entrar en vigor el 1 de junio y la autoridad tiene que establecer más reglas a más tardar el 31 de enero de 2020. Es decir, esto todavía da de qué hablar. Vamos a estar muy atentos de lo que se publique en este sentido. Ahora, como ya dijimos, se considera que se presta en territorio nacional y está sujeto del IVA cuando quien reciba
el servicio se encuentra en territorio nacional, el 18C nos indica cuándo se considera que lo estamos recibiendo en territorio nacional. 1, si tengo domicilio en territorio nacional. 2, si se realiza a través de un intermediario en territorio nacional. Esto me encanta porque es muy técnico. Que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor se encuentra en el rango de direcciones asignadas a México. En pocas palabras, es una dirección virtual. Ya sé que los técnicos me van a decir que es mucho más complejo, y sí es mucho más complejo, pero para decirlo en términos muy simples. O que el receptor haya manifestado un número telefónico con una clave que corresponda a México. En todos esos casos se considera que el servicio está prestado en territorio nacional y que está grabado bajo estas nuevas reglas. ¿Qué se considera servicios digitales? Pues ya lo habíamos comentado, vamos a repasarlo rápidamente. Lo que sí es importante que no olviden es de que este artículo sí es limitativo, es decir, no es enunciativo, únicamente van a estar grabados cuando encuadren en alguna de estas fracciones. Si no encuadran, no se considera un servicio digital. 1. Descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los de azar, multimedia, multijugador y todos los demás. No aplica a libros, periódicos y revistas, porque estos pues ya están exentos, ¿no? Todo lo demás sí. Lo de intermediación de terceros entre oferentes de bienes y demandantes de servicios. No aplica para la venta de muebles usados. Es decir, si se anuncian ahí a través de plataformas para vender vehículos, no aplica estas disposiciones. Los clubes en línea y páginas de citas. Los de enseñanza, ahí los van a tener bien monitoreados, los van a informar. La enseñanza a distancia o test de ejercicios. Pero muy interesante también, así como dijimos que deben de estar encuadrados en alguna de estas fracciones, debe de haber una contraprestación, porque muchas aplicaciones, por ejemplo, sobre todo las de enseñanza, idiomas, test, no cobran. Entonces, si no cobran, no encuadran en este supuesto. El requisito para el traslado, el cobro del IVA y la regulación de todas estas normas es de que sean con el que se cobre una contraprestación. Las obligaciones, lo que les resumí hace un momento, las obligaciones que van a tener estas personas que suministran estos servicios. Inscribirse en el RFC, cobrar el IVA y trasladarlo en forma expresa y por separado, proporcionar al SAT informativas trimestrales, pero vean lo que van a informar: número de servicios, operaciones que realizaron con los receptores, por eso les decía, en los clubes de citas, ¿no? O sea, van ahí cuántas veces entraron a los clubes de citas. Los receptores, clasificados por tipo de servicio, operaciones y precio, así como el número de receptores, y además mantener los registros actualizados. Esto cambió porque de origen eran reportes mensuales, cambió a trimestrales. Calcular el IVA y enterarlo a más tardar el día 17. Enviar los comprobantes fiscales. Para este tema y ya también existen reglas de resolución miscelánea. Para la transición, designar a un representante legal. Tramitar la firma electrónica. Imagínense qué cantidad de obligaciones están teniendo este tipo de contribuyentes que van a, más bien dicho, en este momento ni siquiera son contribuyentes, son residentes en el extranjero. Veamos cómo funciona. Lo que me súper llamó la atención es de que durante todo este tiempo en que se estuvo analizando esta reforma, la forma en cómo pretendían obligar a este residente en el extranjero al cumplimiento de todas estas obligaciones que son extremas, era a través de la suspensión del servicio a través del cual prestan estos servicios. Es decir, se suspenderían de primera instancia, decía aquí la redacción que se suspendería. Después se hizo un poquito más flexible y se cambió por bloquear temporalmente el acceso del servicio digital del prestador de servicios por conducto de los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones. ¿Y qué creen? Desapareció. No, hoy en día esto se eliminó. Sí existe el 18H, por eso le puse la rayita, sí existe el 18H, pero con otro texto. Es decir, finalmente
lo que las cámaras argumentaron es de que estos residentes en el extranjero han manifestado buena voluntad para cumplir las obligaciones y están confiando en su buena voluntad, que eliminaron este medio de presión para el cumplimiento de sus obligaciones. A ellos sí les flexibilizaron, sí les creyeron que lo iban a poder hacer. A los residentes en territorio nacional, como ya hemos visto, a nosotros no nos han creído, pero a ellos sí, y eliminaron, de veras, me llamó y de veras me puse a averiguar cuándo se eliminó. Si hasta el último dictamen que yo recordaba todavía aparecía. Y sí, se eliminó. Vean el 18H y no está. Y ya para ir concluyendo, y esto es muy importante sobre todo para las donatarias autorizadas, instituciones de asistencia, ya saltamos de tema, ya estamos en otro tema, ya en los finales. Las instituciones de asistencia o beneficencia, ya sea que sea a través de una SC, AC o IAP, todos que realicen actividades que tengan como objetivo beneficiar a personas o sectores de escasos recursos o grupos vulnerables, todos estos sufrió una transformación en cada uno de estos artículos de la ley del IVA. Enajenación de bienes, prestación de servicios y el arrendamiento. Si recordamos, estos artículos 9, 15 y 20 son los que establece quiénes están exentos de IVA. ¿Y cómo se reformaron estos artículos? Para que cuando estas instituciones de asistencia o beneficencia que acabamos de ver enajenen bienes, presten servicios o renten inmuebles, estén exentos de IVA. Es decir, en teoría, de acuerdo a la exposición de motivos, lo que se pretende es simplificarles el escenario para que no tengan que estar desgastando o desviando su atención, que es ayudar a grupos vulnerables, a realizar cálculos y entero de IVA. Al momento de que cualquiera de ellas enajenen, presten servicios o otorguen arrendamiento, los ingresos que obtengan por esas actividades se consideran exentos. Y haciendo memoria, cuando un contribuyente está exento, el IVA que paga, ¿qué es? Si yo soy contribuyente exento de IVA y gasto y pago IVA, ¿ese IVA lo puedo acreditar y recuperar? Se convierte en gasto. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Se va a convertir en gasto todo el IVA que paguen por sus erogaciones. Esto ya lo vimos. Y concluimos con esta lámina. La triste realidad del día de hoy en materia de compensaciones de saldos a favor. Sí se hizo muy estricto ya se dejó claramente en el 6 de la ley del IVA, que el IVA a favor que generemos únicamente lo vamos a poder acreditar hasta en los meses siguientes hasta que se agote o solicitar su devolución. Todo lo que se eliminó, lo que está tachado aquí, es lo que nos permitía realizar la compensación, es decir, del IVA que yo estoy generando en este momento contra meses anteriores. Desapareció. Lo único que puedo hacer con el saldo a favor de IVA, o lo acredito, que sabemos que el acreditamiento es a futuro, o solicito su devolución. Ya se hizo oficial lo que ya estaba en la Ley de Ingresos de la Federación el año pasado. Los saldos cuya devolución se solicite obviamente no podrán acreditarse. Eso es bastante lógico, ya estaba. Lo único que se canceló es lo de la compensación, porque pues ya no es objeto de compensación. Y creo que alcanzamos a ver todas las láminas, pero insisto, esto simplemente es como una empapada a todo lo que significa esta reforma fiscal 2020. Hay mucho todavía que analizar, hay muchas reglas que ver y mucho que todavía, aparte de lo que ya está publicado el 28 de diciembre en resolución miscelánea, lo que falta que la autoridad publique a más tardar el 31 de enero. Y por eso los invitamos, yo sé que vamos a contar con su presencia porque son bien estudiosos, para el 26 de febrero para complementarlo con resolución miscelánea. Y el otro tema que es complemento de nóminas, que no es un asunto menor, que ya nos cambiaron el escenario otra vez, el 12 de febrero, si no mal recuerdo, tenemos planeado también una charla, por si nos quieren hacer favor de acompañar. De mi parte, muchísimas gracias. Es un placer reencontrarme con ustedes en esta primera charla de 2020. Va a ser un año muy movido, según yo veo, y lleno de información y lleno de retos, pero
podemos con eso y podemos con más, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan maravilloso año y que enero ojalá se les estén cumpliendo todos sus buenos deseos y objetivos que seguramente hicieron el 31 de diciembre. Aquí. Bueno, pues gracias por su asistencia y feliz año para todos. Gracias, buenas tardes.